Entonces, bueno, muy buenos días. Hoy día les voy a contar, como les estaba diciendo, algunos resultados que hemos tenido en el último tiempo referentes justamente a cómo podemos estudiar la adaptación de ciertas enzimas, ¿no es cierto?, de organismos que colonizan ambientes extremos, ¿ya? Y entender entonces cuáles han sido las trayectorias evolutivas que han llevado a la adquisición de estas características. Entonces, si uno mira, voy a poner el puntero, si uno mira, ¿no es cierto?, la diversidad de estructuras que conocemos hoy en día y que están disponibles, por ejemplo, en este repositorio llamado Protein Data Bank, uno puede ver que hay una diversidad de estructuras que se asocian también a una diversidad de funciones que cumplen las proteínas, ¿no es cierto? Tenemos proteínas que tienen que ver con la respuesta inmune, como los anticuerpos, tenemos otras que tienen que ver con la catálisis, y entonces uno se pregunta cómo se han adquirido, ¿no es cierto?, a lo largo de la evolución estas distintas estructuras y cómo estas estructuras posibilitan la función que realizan las enzimas. Y esto, ¿no es cierto?, para ubicar este contexto tenemos que tener una idea de la relación que hay entre la secuencia, la estructura y la función, y poner esto en el contexto evolutivo. Y entonces acá ustedes tienen la frase de este genetista Dobzhansky, ¿no es cierto?, que dijo que nada en biología hacía sentido excepto a la luz de la evolución. Y años después, digamos, un gran enzimólogo como Corliss Bowden, parafraseando a Dobzhansky, dijo que muy poco en bioquímica hace sentido excepto a la luz de la evolución, y muy poco en la evolución hace sentido excepto bajo la luz de la bioquímica. Y esto entonces son dos visiones que pretendo integrar en esta charla, ¿no es cierto? Es la función y la evolución. Y esta idea de evolución, ¿no es cierto?, fue propuesta ya en los años 70 por Margaret Dayhoff, quien propuso que todas las proteínas que conocemos podían agruparse en familias y superfamilias. Y la idea era, ¿no es cierto?, que todos los miembros de una familia o de una superfamilia tenían en común haber divergido a partir de una forma ancestral. Y estos miembros de familias o superfamilias que tienen un ancestro común, se dice entonces que son homólogos, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, uno puede mirar una jerarquía, ¿no es cierto?, en términos de una superfamilia de proteínas que puede estar a su vez compuesta por familias y estas a su vez por distintas subfamilias. Y entonces todas ellas son homólogas, ¿no es cierto?, porque provienen de un ancestro común y eso las identifica como homólogas, ¿sí? Y esto es importante, y esta intersección, ¿no es cierto?, entre bioquímica y evolución ha cobrado en el último tiempo bastante relevancia, ¿no es cierto? Y aquí les cito un trabajo de Harms y Thornton, en que habla, ¿no es cierto?, de esta bioquímica evolutiva que trata de revelar, ¿no es cierto?, las causas históricas y físicas de las propiedades que tienen las proteínas que conocemos hoy en día. Y entonces, entender, ¿no es cierto?, por qué las proteínas tienen las propiedades que tienen, no puede ser alcanzado esta comprensión solamente por los bioquímicos o los biólogos evolutivos por separado, sino que alcanzar este objetivo, ¿no es cierto?, requiere que seamos capaces de traspasar estas divisiones históricas y tratar a las proteínas como un todo integrado desde el punto de vista físico e histórico. Y por lo tanto, preparar a los jóvenes científicos para que trabajen en esta interfase, ¿no es cierto?, es particularmente importante para el desarrollo de esta área, ¿no es cierto?, de la bioquímica con esta mirada evolutiva. ¿Y por qué es importante la mirada evolutiva para entender
las funciones que tienen las proteínas hoy en día. Y esto también cito un trabajo de los mismos autores, ¿no es cierto? Tiene que ver con la historia evolutiva y con las mutaciones o interacciones que acumulan, ¿no es cierto?, las proteínas. Por ejemplo, ustedes acá tienen una proteína que tiene una función X y una proteína que tiene una función y muchas veces, cuando uno compara, por ejemplo, los sitios activos y trata de cambiar la especificidad de X para que adquiera la especificidad de Y o viceversa, mirando solamente los sitios activos de las enzimas actuales, frecuentemente esto fracasa. ¿Ya? No es posible, aun cuando uno conozca en detalle la estructura. ¿Y por qué fracasa? Es porque a lo largo de la historia evolutiva de estas dos proteínas X e Y, que son homólogas, a lo largo de la evolución, ¿no es cierto?, se han acumulado las mutaciones que se llaman permisivas, y que son mutaciones que pueden ocurrir lejos del sitio activo, pero que de alguna manera permiten que posteriores mutaciones en el sitio activo hagan que se adquiera la función. Y por lo tanto, esta función, para que se adquiera, requiere de estas otras mutaciones que se generan frecuentemente en otros lugares de la macromolécula. Y más aún, también se acumulan mutaciones restrictivas, vale decir, mutaciones que impiden el cambio de función. Y estas interacciones entonces son lo que se llaman interacciones epistáticas, vale decir, no solamente se requieren las mutaciones a nivel del sitio activo para cambiar la función, sino que se requieren de otro tipo de mutaciones que se han generado en otras partes de la molécula y que evidentemente son más difíciles de identificar. Y esto entonces denota la importancia de estos estudios que se han llamado verticales, porque consideran la historia evolutiva. Pero ¿cómo puede uno considerar o tener en cuenta la historia evolutiva? Y esta idea fue propuesta hace bastante tiempo atrás por Pauling y Zuckerkant, cuando no habían las herramientas para ello. Pero ellos visionariamente propusieron que una vez que las estructuras de las cadenas polipeptídicas ancestrales se conocieran, será posible en el futuro sintetizar estos componentes supuestos de organismos extintos. Y así entonces uno va a poder estudiar las propiedades físico-químicas de estas moléculas y podremos hacer inferencias acerca de su función. Esta idea, ¿no es cierto?, de sintetizar estos componentes que supuestamente habrían existido en estos organismos extintos, fue una idea súper avanzada para ese tiempo, puesto que evidentemente no existía la metodología ni el conocimiento para hacerlo, pero hoy en día sí lo tenemos, y hoy en día entonces hacer lo que llamaron, ¿no es cierto?, en su tiempo Pauling y Zuckerkant, esta paleogenética, hoy día se puede hacer. Y hoy en día, entonces, podemos tener acceso a inferir, ¿no es cierto?, la secuencia de proteínas ancestrales. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, a grandes rasgos, lo que uno hace es colectar secuencias de proteínas homólogas, ¿ya?, y hacer un alineamiento. Con este alineamiento, uno puede establecer, a partir de las diferencias y similitudes, uno puede establecer una inferencia filogenética, ¿no es cierto? Vale decir, cuán emparentadas están las proteínas que están en verde con las que están en azul, y dentro de las azules, cuáles están más emparentadas entre sí. Y con esto, entonces, uno puede inferir, ¿no es cierto?, por un sistema de probabilidad, cuál sería la probabilidad que en este ancestro, en la posición 1 de la cadena polipeptídica, existiera este aminoácido, ¿ya? Y haciendo esto, entonces, uno infiere la secuencia de estos ancestros, el 1, el 2, el 3, y una vez que uno tiene inferida la secuencia, como les digo, por probabilidad, ¿no es cierto?, y uno puede tener maneras de
chequear con qué grado de confianza uno puede decir, por ejemplo, que en esta posición hay una glicina. ¿Ya? Y uno entonces ahora, haciendo uso de estas compañías comerciales, uno puede mandar a sintetizar este gen, ¿ya? Y lo puede mandar a sintetizar y puede pedir además en qué vector quiere que se lo manden, dependiendo de en qué organismo va a expresar esta proteína de manera recombinante. Lo más frecuente, ¿no es cierto?, es que uno expresa estas proteínas en coli, y por lo tanto uno a partir de coli entonces puede crecer y purificar la proteína, y entonces puede, como decían estos autores, Pauling y Zuckerman, uno puede entonces determinar qué propiedades tienen estos ancestros. Y esta metodología de resurrección de proteínas ancestrales ha sido tremendamente exitosa y se ha hecho al día de hoy para proteínas, para enzimas, para receptores, en fin. Es cada vez más, ¿no es cierto?, el ámbito de moléculas que son resucitadas, por decirlo así, ¿ya? Y entonces a nosotros nos interesa estudiar, usando la metodología de reconstrucción de secuencias ancestrales, estudiar la adaptación de las proteínas de ciertos organismos a ambientes extremos. ¿Y cuáles son los organismos que colonizan principalmente ambientes extremos? Bueno, son las arqueas, ¿ya? Y las arqueas constituyen el tercer dominio de la vida junto a las bacterias y a los eucariontes. Y esta idea, ¿no es cierto?, de tercer dominio de la vida, que modificó, ¿no es cierto?, nuestra visión de los organismos vivos, fue propuesta por Carl Bess el año 90. Él propuso a las arqueas como el tercer dominio de la vida. Hoy en día, a medida que se secuencian más y más genomas de arquea, el árbol se complejiza, ¿no es cierto? Y aquí les pongo solamente como ejemplo un árbol que salió publicado en 2016 y que dice una nueva visión del árbol de la vida, y este árbol está permanentemente modificándose en virtud de los nuevos genomas a los cuales tenemos acceso. Y esto es interesante, ¿no es cierto?, porque nos recuerda una frase de Darwin en una carta que mandó a Thomas Huxley, fíjense, el año 1857, en que Darwin decía: vendrá el tiempo, yo pienso, aunque yo no viviré para verlo, en que tengamos un árbol genealógico bastante verdadero para cada reino de la naturaleza. Y hoy en día eso es precisamente a lo que nos acercamos cada vez. Entonces, estos organismos extremófilos, que son fundamentalmente arqueas, pueden habitar distintos tipos de hábitats, ¿ya? Por ejemplo, hábitats en los cuales hay muy baja temperatura, y estos organismos se llaman cicrófilos, o por el contrario, hábitats de muy alta temperatura, y por lo tanto estos organismos son termófilos, o bien hábitats, ¿no es cierto?, donde hay pHs muy bajos, y aquí se les dice acidófilos, o hábitats en los cuales hay una gran concentración de sal, y estos organismos se les llama halófilos. En la presentación yo les voy a dar como ejemplos algunas proteínas que nosotros hemos estudiado que vienen de organismos cicrófilos y de organismos halófilos. Y hemos tratado de estudiar, ¿no es cierto?, cuáles son las propiedades que tienen estas proteínas para poder realizar su función en estos ambientes, que son bien distintos, y por lo tanto los desafíos que enfrentan las proteínas de los cicrófilos evidentemente es distinto al desafío que enfrentan las proteínas de los halófilos. Y vamos a tratar de entender entonces cómo resuelven esto, no sé si cómo lo resuelven, pero cuáles son las características que tienen estas proteínas. Entonces, ¿cuáles proteínas usamos nosotros como modelo? ¿Ya? Y esto es interesante porque cuando uno mira ahora el metabolismo
de estos organismos que pertenecen al dominio de las arqueas, y uno mira, por ejemplo, una vía metabólica altamente conservada como es la glicólisis, ¿no es cierto?, que es una de las vías universales presentes en prácticamente todas las células que hemos podido estudiar, nos encontramos con que los organismos de arquea presentan modificaciones a esta vía tan conservada, ¿ya? Algunas de las modificaciones que presentan y que les voy a llamar la atención porque son las enzimas con las cuales nosotros trabajamos, es que estos dos pasos de fosforilación de azúcares, la fosforilación de glucosa y la fosforilación de fructosa 6-fosfato, que es llevada a cabo por dos enzimas, la glucoquinasa y la fosfofructoquinasa, enzimas que han sido pero ampliamente estudiadas y de las cuales tenemos mucha información, fundamentalmente en bacterias y en eucariontes. Pero ¿qué pasó cuando los investigadores, ¿no es cierto?, empezaron a mirar estas enzimas? Se dieron cuenta que estas enzimas eran capaces de fosforilar usando ADP como dador de fosforilo, en vez de ATP, como en el caso de todas las glucoquinasas y fosfofructoquinasas que conocíamos hasta la fecha. Y entonces, en estos organismos de arquea podemos encontrar fosfofructoquinasas específicas que fosforilan con ADP, glucoquinasas específicas, y también podemos encontrar otra novedad, enzimas bifuncionales, vale decir, enzimas que son capaces de realizar en el mismo sitio activo ambas reacciones, la reacción de fosforilación de glucosa y la reacción de fosforilación de fructosa 6-fosfato. O sea, son PFK-GK. Entonces, estas son las enzimas que nosotros usamos como modelo para los resultados que les voy a mostrar ahora. Esta enzima es interesante porque cuando uno mira el contexto evolutivo, uno se da cuenta que pertenecen a la superfamilia riboquinasa. Esta superfamilia riboquinasa comprende tres familias, ¿cierto? Esta familia que son quinasas de azúcares, pero que usan ATP. Estas otras quinasas, que son quinasas de vitaminas o de coenzimas, que también utilizan ATP. Y estas, que son las que nos interesan a nosotras, que son quinasas de azúcares, pero que usan como dador de fosforilo al ADP. Y se pueden reconocer, entre otras cosas, como proteínas homólogas, ¿no es cierto? Porque a pesar de la baja identidad de secuencia, muestran una notable conservación estructural, fundamentalmente en esto que se llama el dominio mayor. En estas enzimas, este dominio menor no existe, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas que queremos abordar son: ¿cuáles son las adaptaciones estructurales y funcionales de las proteínas de extremófilos, particularmente en ciprófilos y halófilos, y cómo se han adquirido a lo largo de la evolución? Y una segunda pregunta que voy a mencionar algo hacia el final de la charla es: ¿existe regulación alostérica en enzimas glicolíticas de arquea? Y les voy a preguntar por qué esto es relevante, y es porque durante mucho tiempo se pensó que las enzimas de arquea no eran reguladas alostéricamente, vale decir que no era un mecanismo relevante de regulación, fundamentalmente porque cuando se ensayaban los efectores clásicos de las enzimas de eucariontes y de bacterias, se encontraba que no eran capaces de modificar la actividad de las enzimas de arquea, y por lo tanto surge la pregunta. Entonces vamos a ver catálisis a baja temperatura, vamos a ver adaptación a alta concentración de sal, y como ejemplo de regulación vamos a ver estas quinasas dependientes de ADP, que son el modelo que vamos a usar a lo largo de toda esta charla. Entonces, el primer desafío que les voy a mostrar es el desafío de extremos de temperatura. Y esto impone un desafío, puesto que tanto las enzimas ciprófilas como las enzimas termófilas tienen que conjugar dos parámetros importantes: estabilidad y flexibilidad, ¿ya? Vale decir, suficiente estabilidad para permanecer plegadas a temperaturas muy altas, y por el contrario, a temperaturas muy bajas, la suficiente flexibilidad para poder llevar a cabo la catálisis. Por lo tanto,
este balance es extremadamente importante en proteínas que se adaptan a cualquier extremo de temperatura. Nosotros nos enfocamos en las cicrófilas, y las cicrófilas enfrentan, ¿no es cierto?, lo que se ha llamado el desafío cinético y termodinámico. ¿Cómo es posible que estas proteínas realicen catálisis cuando hay tan poca energía en el medio, dado la baja temperatura a la cual realizan su función? En un primer momento fue propuesto esta correlación inversa, ¿no es cierto? Y de hecho fue propuesta por Arnold, que fue premio Nobel hace unos pocos años, en que había una relación inversa entre la estabilidad y la actividad. Vale decir, las enzimas que eran muy termoestables eran muy poco activas a bajas temperaturas. Y por el contrario, las enzimas que eran activas, muy activas a baja temperatura, eran muy poco termoestables. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se vio una relación inversa entre la estabilidad térmica y la flexibilidad. Durante mucho tiempo se pensó que esto era una restricción casi fisicoquímica, ¿no es cierto?, de que era imposible adquirir las dos propiedades, digamos, actividad a baja temperatura y alta termoestabilidad. Estudios posteriores desafiaron esta visión y lo que hoy en día conocemos es que por ingeniería de proteínas podemos tener enzimas que son activas a baja temperatura y que son muy termoestables, pero no se encuentran en la naturaleza, y probablemente porque en la naturaleza, digamos, las enzimas que actúan a baja temperatura no tienen la presión selectiva, ¿no es cierto?, de ser termoestables, sino nunca habitan un ambiente de alta temperatura. Pero es posible lograr, mediante ingeniería de proteínas, las dos propiedades en una misma molécula, pero no en la naturaleza. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, estas proteínas cicrófilas tienen varias características y tienen, en términos de las interacciones, tienen menos enlaces de hidrógeno, interacciones iónicas, en fin, varias de estas interacciones están disminuidas. Y por lo tanto surge la idea, ¿cierto?, de que las enzimas cicrófilas son muy flexibles, ¿ya?, para poder llevar a cabo la catálisis a bajas temperaturas. Piensen ustedes que catálisis implica cambio conformacional, y cambio conformacional implica flexibilidad. La pregunta, ¿no es cierto?, que se ha planteado es si esta flexibilidad es global o local. Vale decir, si globalmente las enzimas cicrófilas son más flexibles que sus homólogos mesófilos, por ejemplo, o si esta flexibilidad está acotada a ciertas regiones de la proteína, por ejemplo, el sitio activo. Entonces nosotros usamos nuestro modelo, nuestras quinasas ADP dependientes, dado que podíamos disponer de una enzima, que era la enzima de este organismo, Metanococoides burtoni, que era cicrófilo, y tener como comparación una proteína, una enzima homóloga, que es la enzima de Maripaludi. Entonces teníamos dos enzimas homólogas muy parecidas estructuralmente, pero una adaptada a realizar su función a baja temperatura y otra a temperaturas moderadas. ¿Sí? Una característica, ¿no es cierto?, de las enzimas cicrófilas, que ha sido reportado en literatura, ¿no es cierto?, es que dada esta alta flexibilidad, cuando uno empieza a aumentar la temperatura y ve la actividad, por ejemplo, que es lo que está aquí en azul es la enzima cicrófila, y el panel de arriba es actividad, y el panel de abajo es desnaturación, medido por alguna propiedad de ciclismo circular u otra, ¿no es cierto? Entonces, si uno ve cómo varía la actividad, uno ve que esta actividad tiene un máximo, y luego cuando aumenta la temperatura, esta actividad disminuye. Y cuando uno mira, ¿no es cierto?, si la disminución de la actividad es por desnaturación, uno se encuentra que no, que en las enzimas cicrófilas, esta disminución en la actividad cuando se aumenta la temperatura no es por desnaturación. La enzima no está desnaturada. Y probablemente tiene que ver con que
esta flexibilidad, ¿no es cierto?, que se exacerba cuando se aumenta la temperatura, tiene un impacto en el sitio activo que se distorsiona y por lo tanto la actividad baja. Nosotros vimos, comparamos entonces nuestra enzima cicrófila, que está en azulito, y nuestra enzima mesófila, que está en negro, y vimos que efectivamente este paradigma se cumplía, y que aquí la enzima cicrófila, ¿no es cierto?, cuando disminuye la temperatura, todavía no empieza a desnaturarse. O sea, se comporta como una enzima cicrófila. ¿Ya? Y entonces, si uno supone que existe esta relación entre la flexibilidad y la temperatura, entonces uno podría preguntarse cómo varían los parámetros cinéticos con la temperatura de estas dos enzimas. ¿Ya? Y lo que hicimos fue evaluar, por ejemplo, la variación de la Km para uno de los sustratos, en este caso fructosa 6-fosfato, en función de la temperatura. Y lo que uno ve, ¿no es cierto?, es que para la enzima mesófila, la variación de la Km con la temperatura es muy baja, vale decir, la temperatura tiene poco impacto, pero en cambio sí hay un impacto en la Km para la enzima ciclófila. Y lo que uno ve es que la Km es baja a bajas temperaturas, pero que hay un aumento exponencial de la Km a medida que la temperatura aumenta. ¿Ya? Y uno entonces se puede preguntar si este aumento en la Km se debe a este fenómeno descrito de flexibilidad, ya sea global o local. Y entonces quisimos evaluar la flexibilidad de estas dos enzimas, la cicrófila y la mesófila, a distintas temperaturas, por una metodología que permite evaluar flexibilidad, y que es esta metodología de intercambio hidrógeno deuterio acoplado a espectrometría de masa. O sea, nosotros podemos determinar el intercambio que hay de ciertas regiones de la proteína con el medio, y uno supone, ¿no es cierto?, que mientras más intercambio hay, esto refleja mayor flexibilidad. Y como lo hacemos acoplado a espectrometría de masas, podemos evaluar entonces qué zonas de la proteína son las que están sufriendo mayor intercambio, y por lo tanto uno puede suponer que tienen mayor flexibilidad. Entonces, acá tienen la enzima cicrófila, acá tienen la enzima mesófila, y el experimento fue hecho a 3 temperaturas, a 10, a 25 y a 40. Y lo que uno observa, ¿no es cierto?, es que hay una región en la proteína cicrófila que presenta mayor intercambio a todas las temperaturas que la enzima mesófila. Y cuando uno va a ver, ¿no es cierto?, dónde están ubicados estos péptidos, estas zonas, uno encuentra que están ubicadas alrededor del sitio activo, cercanas, no son el sitio activo propiamente tal, y nosotros podemos identificar, ¿no es cierto?, los péptidos del sitio activo porque, como hemos estudiado bastante estas enzimas, sabemos que hay motivos de secuencia conservados en toda la familia y que están asociados al sitio activo. Entonces lo que encontramos es que las regiones de alto intercambio son regiones aledañas al sitio activo. ¿Ya? Y eso lo pudimos ver en la estructura. Por lo tanto, entonces, dijimos, bueno, miremos cómo es la adaptación a temperatura a lo largo de la evolución. Si acaso podemos encontrar algún rasgo que nos diga cuál es la adquisición o la no adquisición de alguna propiedad o de alguna interacción que dé cuenta de esta adaptación. Entonces, como nosotros teníamos la enzima cicrófila, teníamos la enzima mesófila, reconstruimos su historia evolutiva, reconstruimos el ancestro MMT, que le llamamos nosotros, ¿no es cierto?, que da origen a ambas ramas, reconstruimos este ancestro y este ancestro. Inferimos las secuencias y empezamos a analizar las secuencias en términos de, por ejemplo, interacciones. Bueno, va a ser el cuento corto, ¿no es cierto? Lo que era distintivo en esta rama que va hacia las enzimas mesófilas era la ausencia
de dos pares iónicos, que en la rama mesófila, ¿no es cierto?, están dados por estos aminoácidos, ¿no es cierto?, lisina y aspartico, y en este caso lisina y glutamico. Pero el ancestro de ambas ramas, que era este ancestro de MMT, no tenía estos pares iónicos. O sea, la colonización hacia ambientes mesófilos se dio por la adquisición en esta rama de dos pares iónicos, ¿ya? Y estos pares iónicos están acá presentes, pero están ausentes en la enzima actual, están presentes en su ancestro y también están ausentes en el ancestro común. Por lo tanto, otra de las cosas que quisimos evaluar es qué consecuencias tenían estas interacciones en la dinámica de las proteínas. Y esto es algo que hoy en día se está estudiando mucho, dado el gran poder de computación que tenemos hoy en día. Podemos hacer dinámica molecular y podemos ver entonces y tratar de entender cómo la dinámica molecular puede asociarse a la función. Entonces hicimos dinámica molecular, ¿no es cierto?, uno de los estudiantes, y caracterizó el tipo de movimiento que había en la enzima cicrófila y en la enzima mesófila. Acuérdense que estas enzimas tienen dos dominios. Y lo que encontró, ¿no es cierto?, es que, bueno, hay un cierre de dominios, y este cierre de dominios, digamos, ya habíamos visto que era importante para la función, porque el sitio activo está entre los dominios. Por lo tanto, cuando se unen los sustratos, hay un cierre de dominios. Pero el movimiento de la enzima cicrófila era a lo largo de este eje X, o sea, los dominios se abrían y se cerraban a lo largo de un eje. En cambio, en la enzima mesófila, este cierre era con un movimiento fuera de este eje Z, ¿no es cierto? Era como torcido, era como twist en inglés, ¿ya? Entonces, determinamos que la enzima cicrófila y la enzima mesófila tienen distinta dinámica conformacional. Y la pregunta entonces era, bueno, ¿cómo se afecta esta dinámica conformacional por la presencia o ausencia de estos pares iónicos? Y lo que hicimos entonces fue hacer en el computador, primero, la mutante cuádruple, vale decir, a esta enzima cicrófila le pusimos los dos pares iónicos que estaban presentes en la mesófila. Y lo que vimos es que efectivamente este tipo de movimiento, que era característico de la cicrófila, que está aquí en azulito, en la mutante cuádruple era muy, muy disminuido. Y aumentaba el movimiento, digamos, tipo twist. Entonces, teníamos evidencia que en el computador la dinámica, ¿no es cierto?, de esta mutante se modificaba. Pero bueno, ¿qué pasaba con la proteína? ¿Cierto? Y por lo tanto, hicimos la mutante experimentalmente, vimos que la estabilidad era igual, vale decir, no había grandes cambios, pero que cuando introducíamos estos pares iónicos en la cicrófila, la dependencia ahora de este parámetro Km con la temperatura era mucho más parecido a la mesófila que a la cicrófila. O sea, a través de la introducción de estos dos pares iónicos, transformamos, entre comillas, ¿no es cierto?, el comportamiento de esta enzima cicrófila en una mesófila, y lo que hay detrás de este cambio, pensamos nosotros, es la dinámica, ¿ya? Vimos también si acaso esto tenía impacto en los péptidos, y efectivamente, ¿no es cierto?, hay una disminución en el intercambio en aquellos péptidos que flanquean o que están aledaños al sitio activo. Hay una disminución del intercambio en la enzima mutante, que es la que está acá, y por lo tanto se correlacionaba. Y después lo que hicimos fue tratar de disectar el efecto, vale decir, teníamos dos pares iónicos, y la pregunta era, ¿estos dos pares iónicos contribuyen por igual o hay uno responsable fundamentalmente del cambio?
Y lo que vimos, ¿no es cierto?, primero en el computador, es que uno de los pares iónicos, que es este que está acá, es el que provoca el cambio en la dinámica, ¿ya? Y cuando hicimos ahora la mutante, que ahora en este caso tenía un solo par iónico, vimos que efectivamente el cambio en la dependencia de la KM con la temperatura se introduce, o digamos se logra, con la introducción de un solo par iónico, ¿ya? Y por lo tanto, si uno compara las eficiencias catalíticas, ¿no es cierto?, de la enzima cicrófila, la mesófila y de esta mutante cuádruple que tiene los dos pares iónicos, o de la mutante que tiene un solo par iónico, lo que uno ve es que efectivamente uno cambia la dependencia de este parámetro kcat partido por km con la temperatura, cada una de estas barritas en una temperatura distinta, ¿no es cierto? Y logra ahora hacer que la dependencia en estas mutantes sea como la dependencia de la mesófila. Y una de las conclusiones importantes, ¿no es cierto?, de este trabajo, es que nosotros podemos destacar, ¿no es cierto?, que la adaptabilidad de enzimas homólogas a diferentes ambientes se alcanza por cambios en la dinámica conformacional, aun cuando la estructura del sitio activo permanezca sin cambio. Las estructuras de ambos sitios activos, de la mesófila y de la citrófila, son iguales, ¿ya? Entonces, logramos, ¿no es cierto?, entender que la adaptación pasaba por la dinámica conformacional y logramos, haciendo la reconstrucción de proteínas ancestrales, identificar dos pares iónicos y de ellos uno como el responsable del cambio en la dinámica y por lo tanto de la adaptación a la baja temperatura. Ahora les voy a mencionar algo con respecto a los organismos halófilos. Si me estoy extendiendo mucho, por favor, Amparo, tú me detienes, ¿ya? Bueno, los organismos halófilos, ¿no es cierto?, se caracterizan porque son capaces, ¿no es cierto?, de prosperar en ambientes que tienen alta fuerza iónica, ¿ya? Y de acuerdo a la concentración de sal que hay en el medio, se les ha clasificado como halófilos extremos moderados, ¿ya? Aquí está el agua de mar, la concentración del agua de mar es 0,6 molar, y la encuentra bien salada, pero imagínense entonces un halófilo que es capaz de crecer, o sea, a 4 molar de sal. Esto implica, ¿no es cierto?, un desafío importante en términos de todas sus macromoléculas, ¿ya? Y el modelo clásico de adaptación a sal en arquea han sido las halobacterias, ¿ya? Y por lo tanto, se ha estudiado cuáles son los rasgos estructurales de estas proteínas. Sin embargo, nosotros encontramos que dentro de este otro grupo de arqueas habían organismos halófilos y no halófilos. Y la pregunta fue cómo, digamos, estos organismos de este otro orden se adaptan a sal. ¿Existe una estrategia común a todos los organismos halófilos o estos organismos presentan alguna característica particular? ¿Ya? Y dentro de las características de las proteínas de halobacteria que han sido destacadas como los íconos de la adaptación a sal, ¿no es cierto?, es que tienen una superficie cargada negativamente, porque tienen en su superficie muchos asparticos y glutámicos, concomitantemente con una baja en el contenido de lisina, o sea, de aminoácidos cargados positivamente. Y además tienen un centro hidrofóbico más pequeño. Y estas dos propiedades, digamos, o tres, alto contenido de aspartico y glutámico, bajo contenido de lisina en la superficie y un cohidrofóbico pequeño, son los íconos hasta ahora en la literatura de la adaptación a sal. Entonces nosotros quisimos estudiar qué pasaba con esta distribución de aminoácidos en proteínas de los metanosial. Entonces hicimos modelos por homología de las proteínas disponibles. Entonces en rojo están las halobacterias, que son
el caso clásico, y ustedes ven que en la superficie hay mucho glutámico, mucho aspartico. En verde están los eucariontes, ¿no es cierto? Y acá tenemos los metanosercinales y tenemos en celeste las proteínas de metanosercinales halófilos, y en naranjito las proteínas proteínas de metanosercinales no halófilos. Y lo que uno ve, ¿no es cierto?, es que sí, hay mucho contenido de glutámico, hay menos contenido de aspartico, pero lo que llama la atención, ¿no es cierto?, es el contenido de lisina. Tienen muchas más lisinas, por ejemplo, que los eucariontes, ¿ya? Y eso era un rasgo particular de estas proteínas que nos llamó la atención, ¿no es cierto? Entonces tienen alto contenido de glutámico y de aspartico, en concordancia con lo reportado para halobacterias, pero a diferencia de las halobacterias tienen un contenido de lisina importantísimo, más incluso que las proteínas de eucariontes. En términos del potencial electrostático y la carga, vemos, por ejemplo, que las proteínas de halobacterias son efectivamente cargadas negativamente en su superficie. El rojo denota carga negativa, comparado con la misma proteína de un organismo eucarionte. Y cuando vemos, ¿no es cierto?, nuestros metanosercinales, vemos que tanto las proteínas de halófilos como de no halófilos presentan una parte importante, ¿no es cierto?, de la superficie con carga positiva, probablemente debido a este alto contenido de lisinas en su superficie. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, el área de la superficie polar. Acá tenemos para los halófilos de metanosercinales, los no halófilos, y vemos que la distribución es muy parecida, ¿ya? En cambio, para las halobacterias, ¿no es cierto?, la superficie cargada es mucho mayor. Entonces ya tenemos diferencia entre los halófilos de los metanosercinales y los halófilos de halobacterias. En el core también, ¿no es cierto?, el icono de la adaptación es una gran cantidad de aminoácidos pequeños, como alanina en el core hidrofóbico de proteínas de halobacterias, y muy bajo contenido de aminoácidos hidrofóbicos, por ejemplo, fenilalanina. Y lo que encontramos, ¿no es cierto?, en los metanosercinales es que, a diferencia de las proteínas de halobacterias, sí tenemos un contenido importante en el core, en el centro, ¿no es cierto?, de aminoácidos hidrofóbicos como isoleucina, ¿ya? Y cuando vemos el core, vemos que efectivamente no hay una reducción sustantiva del centro hidrofóbico en los organismos, ya sea halófilos o no halófilos, ¿ya? Y por lo tanto, fuimos a nuestra mirada evolutiva y reconstruimos, ¿no es cierto?, el ancestro de estas dos proteínas de Ebespigatum, que es una proteína de un organismo halófilo, y de una proteína no halófila como Macell. Entonces reconstruimos el ancestro que dio origen a estas dos proteínas, la no halófila, estos dos organismos, organismo no halófilo y organismo halófilo. Reconstruimos ese ancestro, determinamos la estructura cristalográfica del ancestro, ¿no es cierto?, y evaluamos, por ejemplo, el contenido de alanina, isoleucina o fenilalanina en la capa interna. Vimos que las halobacterias, esto ya lo sabíamos, ¿no es cierto?, tienen un gran contenido de alanina, pero fíjense que el ancestro tiene un contenido de alanina muy parecido a los organismos no halófilos o halófilos de metanosercinales. Y las lisinas, que era uno de los emblemas de la adaptación a sal, que las halobacterias tienen un contenido de lisina en la superficie muy bajito, el ancestro tenía incluso más contenido de lisina en su superficie que los metanosercinales, ya sea halófilos o no halófilos, ¿sí? En términos de la superficie cargada, nuestro ancestro tenía una composición parecida a las halobacterias. Entonces, y el core hidrofóbico del ancestro tampoco era sustancialmente distinto o reducido comparado con las proteínas
actual. Entonces, como conclusión, ¿no es cierto?, determinamos que el ancestro logra su alta estabilidad a sal, ¿no es cierto?, principalmente por una superficie cargada, pero una superficie cargada que incluye lisina, sin reducción de su core o de su centro hidrofóbico. Y por lo tanto, entonces, eh, lo que hicimos énfasis en esta publicación era que en el caso de las proteínas de metanocercinales, la adaptación a sal se logra por una estrategia distinta a la estrategia descrita para las proteínas de los bacterias. Vale decir, en términos estructurales, hay más de una adaptación a sal. Y esto es importante porque en estos halófilos, el contenido de sal al interior de la célula es muy alto, ¿ya? Porque para la adaptación a sal hay fundamentalmente dos mecanismos. Uno, que la maquinaria se adapta para tener una gran cantidad de sal en el citosol. Y en otros organismos la estrategia es eliminar sal, ¿no es cierto?, y generar, por ejemplo, solutos compatibles. En este caso, de estos organismos hay una alta concentración de sal al interior. Y les voy a mencionar muy rápidamente esto de la regulación. Y es importante, ¿no es cierto?, porque como yo les mencionaba, durante mucho tiempo en literatura prevaleció la idea de que la regulación en arquea se lograba fundamentalmente a nivel transcripcional, por la expresión de las proteínas. Y esto venía de la idea de que cuando uno probaba, ¿no es cierto?, los efectores clásicos, ¿cierto? La fosfofructokinasa es una proteína que es como un ícono de la regulación alostérica, en bacterias y en eucariontes, pero cuando uno probaba estos efectores, la gente encontraba que no había efecto. Entonces, por lo tanto, dijo, estas proteínas no son reguladas por los efectores alostéricos, y quedó con la idea de que no había regulación alostérica en arquea. Hoy en día, cada vez más encontramos ejemplos de proteínas o enzimas de arquea que sí son reguladas alostéricamente, ¿ya? Bueno, esto era lo que se sabía, digamos, respecto a que las enzimas de arquea, la glucoquinasa y la fosfofructoquinasa, habían sido reportadas como actividades no reguladas. Pero nosotros en nuestro laboratorio encontramos que una enzima, la, la proveniente de este organismo, ¿no es cierto?, de Maripaludis, que es una enzima bifuncional, vale decir, es una enzima que tiene la actividad GK y la TAPGK, era activada por AMP. Y esto es interesante porque, si ustedes recuerdan, estas enzimas fosforilan con ADP. Por lo tanto, AMP es el producto de la reacción, ¿no es cierto? Y por lo tanto, uno esperaría que como buen producto inhibiera, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen los productos. Cuando uno ensaya, los productos inhiben la actividad de la enzima. Pero aquí había un intervalo de concentración en el cual el AMP activaba. Y para esta enzima, el AMP actuaba como un activador tanto de la actividad PFK como de la actividad GK. O sea, activaba ambas actividades de la enzima bifuncional, ¿ya? Este hecho fue muy sorprendente y gran parte de la tesis de doctorado de Gabriel Vallejo consistió en determinar el mecanismo de activación. Y este mecanismo de activación logró determinar él que era fundamentalmente porque la MP producía un aumento en la afinidad por el sustrato azúcar, ya fuera glucosa o fructosa 6-fosfato. Bueno, el paper, digamos que está en revisión, es mucho más amplio, pero había una cosa interesante: esta enzima era bifuncional. Y si ustedes recuerdan, en esta familia de enzimas, habían enzimas bifuncionales y enzimas específicas. Y por lo tanto, la primera pregunta fue, ¿las enzimas específicas, vale decir, aquellos organismos
en los cuales tienen dos enzimas por separado, una enzima PTK y una enzima GK, se activan también por AMP. Y lo que miramos primero, ¿no es cierto?, fue las enzimas actuales, y encontramos, por ejemplo, que la enzima glucoquinasa de Pneumococcus litoralis era inhibida por AMP. Vale decir, aquí el AMP actuaba solamente como un producto. En cambio, la enzima que les acabo de mencionar de Maripaludis es activada por AMP. Y otra enzima específica, la de Pilococcus joricochi, la enzima en este caso fosfofructoquinasa, es solamente inhibida por AMP. Vale decir, teníamos una situación en la cual, respecto a las enzimas actuales, la enzima bifuncional es activada, pero ninguna de las enzimas específicas es activada por AMP. Y por lo tanto la pregunta surge, ¿es la activación por AMP una novedad evolutiva o es un rasgo ancestral? ¿Ya? Y para esto entonces decidimos estudiar los ancestros. Aquí hay otra enzima bifuncional, ¿no es cierto?, la de MAS6, que también es activada por AMP. Y decidimos entonces estudiar esta parte del árbol, ¿no es cierto?, estudiando el ancestro M, el ancestro MT, el ancestro T, que es un ancestro que da origen a las específicas, que es un ancestro que es casi específico por F6P, y el ancestro MMT, que da origen a ambas ramas, ¿cierto?, a la rama bifuncional y a la rama específica. Entonces tenemos las enzimas actuales y empezamos a mirar, ¿no es cierto?, cómo era la activación por AMP en los ancestros. Y lo que encontramos, ¿no es cierto?, es que los ancestros son activados por AMP. En algunos casos la activación es un poco distinta dependiendo si la actividad es PFK o GK. Entonces, este ancestro, digamos, esta enzima de este ancestro es activada, el ancestro M también, el ancestro MMT también, y el ancestro T es activado pero marginalmente. Fíjense ustedes que aquí estamos hablando de una activación de 5 veces, y aquí estamos hablando de una activación que no llega al doble, ¿cierto? Entonces, nuestra conclusión es que la activación por AMP es un rasgo ancestral, y este rasgo ancestral se correlaciona evolutivamente con la bifuncionalidad. Vale decir, solamente las enzimas bifuncionales son activadas por AMP, y probablemente esto tenga que ver con el contexto fisiológico, ¿no es cierto?, del organismo, en que hay una enzima que realiza dos etapas de la vía glicolítica. Y por lo tanto, entonces, para terminar, les dejo esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuán monumental o absurda puede ser la tarea de develar la historia completa de la evolución de proteínas basada en la información sesgada y a veces anecdótica que poseemos actualmente? Este es un árbol de la vida dibujado por Darwin, ¿no es cierto? Y Darwin, una vez más, ¿no es cierto?, dijo mirar los registros geológicos de la historia de un mundo imperfectamente mantenido y escrito en un dialecto cambiante, ¿no es cierto? De esta historia poseemos solamente el último volumen, poseemos las enzimas actuales, ¿no es cierto?, y que se refieren solamente a 2 o 3 países. Y de este volumen, solo aquí y allá, un pequeño capítulo ha sido preservado, y de cada página solo unas pocas líneas. Vale decir, es importante, ¿no es cierto?, cómo podemos construir y acceder a la historia evolutiva de lo que tenemos hoy en día, que es uno que otro capítulo, una que otra página y unas pocas líneas. Por lo tanto, la mirada evolutiva es tremendamente importante para entender los rasgos que vemos hoy en día. Y finalmente quiero agradecer, ¿no es cierto?, a todos los miembros del Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular, a nuestro colaborador en Brasil, a la doctora Elizabeth Comibe, que nos permitió, digamos, que una pasantía de un alumno de doctorado tuviera acceso al
intercambio de hidrógeno de deuterio acoplado a masa, al Fondesit, que ha financiado nuestra investigación los últimos años, y a 2 proyectos Fondekip, uno de dicroísmo circular y otro de un robot de cristalización que también nos ha permitido realizar avances importantes en nuestra investigación. Aquí hay una foto más o menos reciente de nuestro grupo en un paseo que hicimos en enero, a finales de enero, así ya felices de poder juntarnos presencialmente. Algunos están con su familia. Una foto más antigua del laboratorio para no olvidar algunas personas como Anatrel, que jubiló, Jorge Babur y el profesor Ureta, que en paz descanse. Ricardo Zamora, el estudiante que hizo gran parte de los estudios con la cicrófila, Felipe, que hizo su tesis de magíster en la adaptación de los halófilos, Gabriel Vallejos, que trabajó con la activación por MP, y Sixto también, que trabajó con la parte evolutiva de la activación por MP, y otros miembros que no fueron al paseo, que los pongo ahí. Y para terminar, muchas gracias. Dejo de compartir si les parece. Sí. Vicky, no sé si escuchaste los aplausos, muchas gracias. No, no los escuché, pero no importa, me los imagino. Muy interesante la charla, muy didáctica también, pero varios conceptos nuevos, así que gracias por permitirnos grabarla y después va a estar disponible para los alumnos para que puedan retomar algunos aspectos. Claro. Que tal vez, no sé, habían varios conceptos nuevos, interesantes, paradigmas que caían, otros que aparecían, fue muy interesante. No sé, tenemos tiempo para algunas preguntas, no sé si los alumnos tienen alguna pregunta. Primero, atrévanse nomás, aunque sea a lo general, lo que quieran. Por supuesto. ¿Sí? ¿No? ¿Quedaron impactados? Comentarios, lo que quieran. No se escucha muy bien lo que dice Vicky. ¿O los profesores? ¿Quieres preguntar algo? Yo tengo una pregunta que dejó, bueno, Maximiliano Figueroa, Max, Vicky, tuvo que retirarse porque tiene que tomar un certamen, pero dejó una pregunta. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me escuchas bien? Dice. Sí, perfecto. También dice, al ver el intercambio de deuterio en la cicrófila, dice, los péptidos mostraban igual nivel de cambio, aproximadamente, independiente de la temperatura usada. Si bien son mayores a la mesófila, ¿por qué se asume que la flexibilidad es la culpable del aumento de KM cuando al parecer el comportamiento dinámico es el mismo en todas las temperaturas estudiadas por intercambio de deuterio? No sé si me escuchaste. Sí, lo que pasa es sí, hay zonas que presentan igual intercambio en la mesófila y en la cicrófila. Eso es así, ¿ya? Incluso uno podría mirar, incluso que en algunas zonas puede que la mesófila tenga más intercambio. Lo relevante acá es que uno puede saber la flexibilidad en ciertas zonas, y por lo tanto, como fenómeno global, uno podría decir que a lo mejor no hay cambio importante en la flexibilidad, pero sí hay un cambio importante cuando uno mira regiones cercanas al sitio activo. Ahí son diferentes. Y esto tiene que ver con la flexibilidad local, ¿ya? Entonces, esto apoya la idea de que la mayor flexibilidad de las cicrófilas no es un fenómeno de toda la proteína, porque como bien nota Max, hay regiones de la proteína que intercambian igual en la mesófila y en la cicrófila, pero sí la cicrófila tiene segmentos alrededor del sitio activo que dan cuenta de esta mayor flexibilidad. Y pensamos que esto podría reflejar la variación en KM, pero es la flexibilidad acotada a una parte de la proteína. Ahora no te escucho, Amparo. No sé. Ahí sí, ahora sí.
decía que tal vez el posicionamiento del sustrato en la entrada o a la entrada del sustrato se altera y por eso provoca el Claro, bueno, aumento en la... de hecho, con las enzimas cicrófilas, que con las enzimas cicrófilas también hay una cosa interesante. Muchas de las proteínas cicrófilas, que no es el caso de la nuestra, muchas de las proteínas cicrófilas se piensan que el parámetro que optimizan para realizar la catálisis a baja temperatura es la CACAT. Porque como el sitio activo supuestamente es más flexible, entonces esto supone que muchas enzimas cicrófilas tienen KM muy grandes. Y por lo tanto, para compensar esta mayor KM, optimizan CACAT. Pero lo que nosotros vimos en nuestra cicrófila es que nuestra cicrófila optimiza KM. Nuestra cicrófila tiene una KM muy pequeña a baja temperatura, y por eso pensamos que el aumento de la temperatura desarma el sitio activo, y por eso la KM aumenta. Perfecto. Gracias, Vicky. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, aquí tenemos. No sé si se escucha directamente. ¿Escuchas? A ver, ¿tu nombre? Bastián. Bastián Lillo. Sí, bueno. Yo me voy a apagar, Vicky, y Bastián. Tú te vas a parar. Venga para acá. Bastián Lillo, un alumno de este año del Magíster, te va a hacer una pregunta. Ay, qué vergüenza igual. No, pues. Todo lo contrario. Pregunta. Hola. Bueno, primero que todo agradecer por su presentación. ¿Me escucha bien o no? Perfecto, te escucho muy bien. Bien, bueno, aparte de agradecer, yo como vengo del norte, lamentablemente o afortunadamente estaba como complementaria a la presentación, tratando de aplicar conceptos en enzimas provenientes de organismos termófilos, ¿verdad? Provenientes principalmente como el desierto de Atacama, que es otro espacio como donde se estudian este tipo de microorganismos. Entonces yo quería preguntarle como, dentro de su experiencia, de sus conocimientos, ¿cómo es posible de que las enzimas provenientes de microorganismos termófilos tengan esta compatibilidad entre flexibilidad y estabilidad? Bueno, en los organismos termófilos lo que se ve es todo lo contrario. Los organismos termófilos en general son estructuras muy rígidas, porque tienen que soportar la gran energía del medio, que implica una alta temperatura. Entonces, en general, cuando uno estudia las proteínas de estos organismos termófilos, son proteínas extremadamente estables. Incluso no solamente son estables a alta temperatura, muchas de ellas también son muy estables a agentes desnaturantes. Nosotros en algún momento estuvimos trabajando con una proteína de Thermococcus litoralis, que es un organismo termófilo, y prácticamente cuesta muchísimo desnaturar esas proteínas, son unas rocas, ¿no? Entonces, y eso se alcanza de distintas maneras, ¿no? Pero en general con muchas interacciones, pero no existe un sello, no existe un código de barras que tú digas todas las proteínas termófilas se adaptan porque tienen más fuente de sulfuro, por ejemplo. No, pero sí tienen mucho mayor número de interacciones y son muy rígidas. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, Vicky. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando la presentación. Te agradecemos mucho. Tenemos un regalito para ti que te lo vamos a hacer llegar o te vamos a traer para acá. Yo creo, Siempre mejor voy a buscarlo. a nuestras invitadas, Vicky, no queremos que tú te lo pierdas. Así que te agradecemos mucho. Le damos otro aplauso a la doctora Giselle.